Eh, bueno, un saludo para todos, bienvenidos a esta conferencia entre el Diplomado Curso de Vida Primera Infancia e Infancia. Este servicio es gracias a la Secretaría de Salud de Medellín. El tema de la conferencia, practicando el buen trato, detección y atención del maltrato infantil. Mi nombre es Gladys Rocío Caicedo Martínez, psicóloga especialista en valoración del daño en salud mental de la Universidad CES. Bueno, entonces bienvenidos. Entonces es importante que tengan en cuenta que para esta conferencia lo vamos a desarrollar teniendo en cuenta dos enfoques. Entonces, inicialmente un enfoque enmarcado en el niño y la niña como sujeto de derechos, entonces teniendo en cuenta como la legislación colombiana. Y un enfoque sistémico que nos permite hacer como una mirada integral de los niños y las niñas desde su contexto familiar, desde sus redes de apoyo vinculantes. Es decir, no vamos a ver como el niño solito, sino como parte de un todo, donde sus partes interactúan entre sí y con el entorno que les rodea. Bueno, entonces esta conferencia la vamos a desarrollar también en tres partes. Una primera parte, vamos a hacer una revisión como ese marco normativo que nos habla de la protección y la garantía de los derechos en Colombia. Una segunda parte donde vamos a hablar de practicando el buen trato. Y una tercera parte donde hablaremos del tema de detección y atención del maltrato y abuso infantil. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo como esa revisión de ese marco normativo. Siempre tenía un compañero que decía que para todos los que de alguna manera tenemos contacto con los niños, es muy importante que conozcamos sobre la normatividad. Entonces, pues, esa es como la invitación que igualmente les hago ahora. Entonces, ese marco normativo de la protección y la garantía de los derechos en Colombia casi que está o nace o está sustentada de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos también la Ley 75 de 1968, por la cual se dictan como todas esas normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Aquí también está la Ley 7 de 1979, por la cual se dictan como todas esas normas para protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se reorganiza el ICBF y se dictan otras disposiciones. La Ley 12 de 1991, por medio de la cual se aprueba como la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Lógicamente tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1098 de 2006, o más conocida como la Ley de Infancia y Adolescencia. Igualmente tenemos la Ley 1306 del 2009, por la cual se dictan como todas esas normas para proteger la población con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Igualmente tenemos la Ley 1361 de 2009, por la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Aquí podemos revisar también la Ley 1804 de 2016, donde se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, de 0 a siempre, en la doctrina de la protección integral. Esta también es muy importante teniendo como el tema que estamos desarrollando hoy, la Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden como todas esas normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Tenemos acá la resolución 459 de 2012, donde se encuentra como todo el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Aquí podemos también revisar algo muy importante,
y es, recordemos que las denuncias o todas las víctimas de violencia sexual, de acuerdo a este protocolo, se atiende como una urgencia, con el fin de brindar como toda la atención integral que necesita. Y tenemos la Ley 1878 de 2018, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Disposiciones especialmente referidas como a los términos para definir la situación del niño que está en un proceso de atención de restablecimiento de derechos, y entre ellos también el tema de la adopción. Bueno, vamos aquí a hacer una mirada un poquito más detallada a la Ley 1098 de 2006, o la más conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, recordemos que este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión, y donde se prevalecerá el reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana sin ninguna discriminación. Recordemos también que este código tiene por objeto establecer como todas esas normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Podemos decir también de manera general que la ley tiene 3 libros. Un primer libro que nos habla de la protección integral, un segundo libro que nos habla de la responsabilidad penal en adolescentes, y un tercer libro que nos habla de todos los procesos de inspección, de vigilancia, de control del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de políticas públicas. En total, esta ley tiene 217 artículos. Bueno, como es imposible que hagamos como una revisión de todos esos artículos, entonces vamos a mirar como los que de alguna manera son importantes, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, mira, el artículo 3, entonces nos habla de ese reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos titulares de derechos. Para la ley colombiana, se entiende niño o niña entre los 0 y los 12 años de edad, y adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. También el artículo 29 nos habla de la primera infancia, y también nos dice que va de los 0 a los 6 años. Bueno, el artículo 7 de la ley, viene un término que es muy conocido, muy nombrado, que es protección integral. Pero ¿qué es exactamente la protección integral? Entonces, hablamos de la protección integral, es referido como a ese reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio de interés superior. Que el interés superior es como otro de los principios que trae la ley en su artículo 8. Y hace referencia a ese imperativo que obliga como a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos, que son universales, son prevalentes y son interdependientes. Bueno, aquí en el artículo 9 también de la ley nos habla el principio de prevalencia de derechos. Y en este artículo nos dice que en todo acto de decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, siempre van a prevalecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En el artículo 10 de la misma ley nos habla de ese principio de corresponsabilidad. Entonces es aquí donde entra la sociedad, la familia y el Estado como garantes de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Continuamos aquí con el artículo 11, que nos habla de la exigibilidad de los derechos. Entonces, quiere decir que cualquier persona puede exigir de la autoridad el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Continuando, miramos aquí el artículo 12, donde nos habla de la perspectiva de género.
y es casi como un enfoque de alguna manera diferencial. Entonces es como el reconocimiento precisamente de esas diferencias sociales, de esas diferencias biológicas, psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia, el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Y acá en el artículo 14, entonces hablamos de la responsabilidad parental. Entonces, nuevamente, la ley hace como un despliegue de cuáles son las responsabilidades que tienen los padres como garantes de los derechos de los niños. Pasando aquí también al artículo 18 y al artículo 20 de la misma ley, entonces se nos habla como de ese derecho a la integridad personal y los derechos de protección. Entonces es que todos los niños, niñas, adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, emocional, psicoafectivo de sus padres, de los representantes legales, de los cuidadores. También serán protegidos contra toda explotación económica, el consumo de tabaco, la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, protegidos del secuestro, de la venta, de la trata de personas, del tráfico, de cualquier como otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. También serán protegidos de las guerras y los conflictos armados internos, del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de grupos armados, la tortura, la situación de vida en calle, los traslados ilícitos. También acá tenemos el desplazamiento forzado, el trabajo que por su naturaleza condiciones pues deben afectar la salud o la integridad de los niños, todas esas formas peores de trabajo infantil, contacto de enfermedades infecciosas, todos los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y todo lo que es las minas antipersonales, la transmisión del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual. Y en general, cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. Y en el artículo 29 hablamos del derecho al desarrollo integral en la primera infancia, de 0 a 6 años. Recordemos también que en la ciudad de Medellín fue institucionalizado el 19 de noviembre como el Día para la Prevención del Maltrato Infantil. Bueno, hemos hablado en la misma ley, nos habla de ese derecho al desarrollo integral, pero ¿a qué se refiere ese desarrollo integral? Entonces vamos a mirar aquí un poquito lo que nos dice el lineamiento de la política de 0 a siempre, donde nos hablan que para ellos el desarrollo integral de los niños es una apuesta del país y lo definen como un proceso complejo de permanentes cambios de tipo cualitativo y cuantitativo, a través de los cuales los seres humanos estructuran progresivamente su identidad y su autonomía. Por eso es muy importante tener en cuenta que los niños y las niñas son sujetos de derechos, con ritmos de desarrollo distintos, con gustos e intereses distintos, que parten de todas esas experiencias familiares, sociales, culturales, políticas y económicas. Bueno, la misma política de 0 a siempre introduce este concepto de realizaciones y lo denomina como esas condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niño o niña y hace posible su desarrollo integral. Ellos establecen como qué condiciones se darían en primera infancia, en infancia y en adolescencia. Y es aquí donde entra de alguna manera la familia a cumplir ese papel fundamental en ese desarrollo integral. Y en este documento del ICBF, ellos mencionan 3 razones esenciales. Una primera razón, porque la familia es el contexto principal de socialización y de construcción de vínculos afectivos de los niños y de las niñas, porque como ya igualmente también lo hemos mencionado, la familia, junto con el Estado y la sociedad civil, son corresponsables en la garantía de los derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes. Y también recordemos que la familia es allí donde se promueve como ese desarrollo infantil integral a través
de esos entornos enriquecidos, seguros, protegidos, donde los niños y las niñas son vistos y son tratados como sujetos de derechos. Bueno, entonces entrando como ya a mirar de manera práctica, donde se puede reflejar también ese desarrollo integral de los niños. Entonces está también en el cumplimiento de unas necesidades básicas. Hablamos de unas necesidades básicas corporales, referidas a la alimentación, a la higiene, al abrigo, al sueño, al movimiento, a la protección de enfermedades, pues como a la asistencia a todos esos controles médicos, de crecimiento y desarrollo, de vacunación y a la protección de accidentes. Y unas necesidades mentales, emocionales y espirituales que están relacionadas como esa estimulación de su desarrollo psicomotriz y cognitivo, de la comunicación y del lenguaje, esa necesidad de juego, de atención y de cuidado, de sentirse protegidos y amados, de recibir y dar esas expresiones de amor, ánimo, reconocimiento, de valores, de hábitos y de normas, la inclusión en la familia y en la comunidad, una necesidad de estimulación para el logro progresivo de su autonomía, de favorecer espacios de socialización con otros niños y con otras personas, crecer con amor y recibir buen trato, así como favorecer su desarrollo espiritual. Bueno, los niños cuando sienten que reciben buen trato, cuando son llamados por su nombre, cuando al niño se le habla con respeto, cuando al niño se le escucha, cuando el niño se siente incluido en su familia, cuando el niño recibe como todas esas expresiones de afecto, de contacto físico, de lenguaje, cuando se acompaña y se reconoce sus cualidades y se comprenden sus dificultades, cuando se valora más el proceso que los resultados. Para los niños también es muy importante que sus padres, sus cuidadores compartan el tiempo jugando con ellos, leyendo un cuento. De esa manera se descubren y se apoyan sus talentos. Hoy en día tenemos a disposición en la web muchos cuentos formativos. Entre esos hay unos cuentos muy bonitos que nos habla de cómo crear precisamente con los niños esos hábitos de autocuidado. Referidos a hábitos de autocuidado, de higiene y de salud, entonces todo lo que es de bañarse, cepillarse los dientes, hábitos de autocuidado, de desplazamiento y de transporte, entonces en la calle, cómo cruzar, y unos hábitos de autocuidado referidos a la seguridad. Entonces aquí hay unos cuentos que nos hablan de cómo enseñarles a los niños el conocimiento de su propio cuerpo, a diferenciar las caricias y los contactos físicos sanos a los que no, a que nadie les tome fotos desnudos, a que no pidan recibo dinero o a que no pidan ni reciban dinero o dulces a extraños ni a conocidos a cambio de algo que no les gusta, todo lo que es el respeto por el cuerpo, el de los otros y todo el tema de secretos y sobornos. También como parte de esos hábitos de autocuidado. Un niño recibe también buen trato cuando se comparten los valores y los principios a través del ejemplo. Recordemos que el ejemplo es el principal formador. Igualmente, cuando se participan como de los procesos pedagógicos a los que son invitados los padres, ya sea en su jardín infantil, en su colegio, también cuando se aprecian sus esfuerzos y se enseñan a expresar sus emociones, cuando se le permite que expliquen los motivos antes de corregirlo, cuando al niño se le entregan esas responsabilidades y deberes de acuerdo a su edad, cuando se corrige con amor, cuando de mutuo acuerdo con la pareja se establecen límites claros y sanos de acuerdo a la edad y a las capacidades de los niños, cuando no hay esa comparación con los hermanos, los vecinos, los compañeros del colegio, cuando se atienden como todas sus necesidades y sus emergencias, cuando se permite disfrutar de los abuelos y demás miembros del sistema. Recordemos que el niño no es un ser solito, aislado, sino que forma parte del sistema y para los niños es muy importante poder disfrutar de su familia extensa. También un niño recibe buen trato cuando hay esa comunicación con sus profesoras, cuando se atienden sus recomendaciones y las del personal de salud cuando es necesario, cuando se resuelven los conflictos sin violencia,
cuando el niño ve esas expresiones de afecto entre la pareja, entre sus padres, cuando se enseñan a respetar y a comprender las diferencias, se comparten los proyectos y logros con el niño y cuando se orienta en el uso de los medios de comunicación. Igualmente en la web y especialmente el ICBF también tiene unos decálogos muy bonitos sobre el uso de la web y de los aparatos electrónicos. Bueno, a nivel general, ¿cómo podemos facilitar la práctica del buen trato con los niños? Entonces todo comienza desde una planeación y concepción responsable, desde los cuidados de la madre durante el proceso de gestación, del reconocimiento de la importancia del sistema familiar y de cada uno de los miembros en la vida del niño y en la niña, y a la vez la inclusión del niño dentro de ese sistema. Tenemos también la participación del padre en el proceso de crianza. Hay un autor, Bertol, que nos habla de que es muy importante ese reconocimiento al papel del padre, al papel del hombre dentro del proceso de gestación y de crianza de un hijo. Dice que de alguna manera negar la importancia del padre en ese proceso es un riesgo para la sociedad. Igualmente como en algunas, cuando se escucha a las mujeres, de qué les hubiera gustado a ellas cambiar, o sí, cambiar de ese proceso de gestación y de crianza, casi siempre ellas expresan que ojalá el padre, su pareja, hubiera participado o su rol fuera más activo. Entonces es nuevamente como empezar a rescatar el papel del padre en el proceso de la crianza. Bueno, también hablábamos de que se facilita la práctica del buen trato cuando se establecen esas rutinas con los niños, cuando se asignan esas responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, a su edad, a su estado de salud y, lógicamente, siempre con la supervisión de un adulto. Cuando se establecen reglas claras, específicas, sanas y de mutuo acuerdo por parte de la pareja. Entonces esto es muy importante porque si solamente es un padre el que de alguna manera establece esas reglas, se va a convertir en el enemigo del niño y el otro se va a convertir en el amigo o en el bueno. Entonces es muy importante que ese establecimiento de reglas, de límites claros, sea de mutuo acuerdo y de práctica por parte de la pareja. Entonces, casi que aquí hablamos de una coherencia entre el pensar, el sentir, el decir y el actuar. Continuando, entonces, ¿cómo podemos facilitar la práctica del buen trato con los niños? Entonces, aquí tenemos la salud mental, emocional de todos los miembros de la familia, cuando se han elaborado como todos esos duelos, cuando se han sanado todas esas heridas referidas a esas experiencias de maltrato, de abuso y de violencia sexual. Recordemos que si la familia, si la madre, si el padre está bien, el niño y la niña está bien. A mí siempre se me escucha decir que el mejor regalo que se le puede dar a un niño o a una niña, incluso a uno mismo como ser humano, es la sanación de las propias heridas. De esa manera no tienen que seguirse mostrando o repitiendo como una forma de llamado a que hay que ponerles como atención y que hay que sanarnos. Entonces es muy importante esa salud emocional y mental de todos los miembros de la familia. También facilitamos la práctica del buen trato con los niños, con la comunicación, la resolución de conflictos de manera efectiva en la pareja. Entonces también aquí hablamos del tema cuando hay separación y cuando hay divorcios. Recordemos que a través de los hijos la pareja va a permanecer siempre vinculada, que todo lo que no esté resuelto entre los padres va a pesar sobre el hijo, que todo aquel que de alguna manera pretenda hacer de un hijo un aliado contra la otra parte, abusa del hijo para lograr sus objetivos y le va a provocar unos daños pues inmensos. Es muy importante también, esto lo refiere como un autor en un libro que se llama Sin raíces no hay alas, y él habla de que es muy importante que después de una separación el hijo pueda seguir contando con ambos padres sin tener que verse inmiscuido en el conflicto y en la separación. Recordemos también
que los problemas de los padres, de la pareja, con pues, todas sus discordias, sus diferencias, deben ser resueltos por ellos y no es asunto de los hijos. Recordemos también que los hijos viven mucho dolor cuando existe la separación y esta es aún más dolorosa cuando se le pide al niño ponerse de parte de alguno de ellos. Se facilita también la práctica del buen trato con los niños cuando hay ese cambio de actitudes y de creencias sobre la crianza. Tenemos que empezar igualmente por nosotros mismos y en esos contactos o en esos encuentros con los padres de familia es muy importante revisar qué creencias tienen ellos sobre la crianza, porque hoy en día, como de alguna manera en otros foros de otro diplomado nos comentaban, que las creencias se pueden convertir como esas favorecedoras que ayudan, que impulsan todo ese proceso de prevención del maltrato infantil, del abuso sexual, o también se pueden convertir como en una barrera muy grande. Entonces, si se sigue pensando que a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que criar a mi hijo, que la mano dura es lo que sirve, que así me criaron a mí, no ha pasado nada. Entonces, es muy importante empezar por esa revisión de esas actitudes y de creencias sobre la crianza y de convencernos de que sí hay otra manera y que esta manera o esta otra manera sí funciona. Bueno, el establecimiento y el fortalecimiento de redes de apoyo es también muy importante para facilitar la práctica del buen trato con los niños. Y como ya lo mencionábamos en algún momento, la participación de los espacios educativos que permiten adquirir habilidades y herramientas en procesos de crianza, práctica de disciplina con amor. Hoy en día hay como a la mano muchas herramientas para ayudar a la familia en estos procesos. En los colegios, de mismos acciones que se desarrollan desde el ICBF, todo lo de el programa de entornos protectores. Entonces es vital que existan estos espacios para que la familia acuda y adquiera esas habilidades y esas herramientas. También es muy importante como práctica, como una forma de facilitar la práctica del buen trato con los niños, el conocimiento de las etapas del desarrollo del niño. A veces nos encontramos con niños que son castigados físicamente porque al añito no controlan ya esfínteres o porque en esa etapa de exploración de los niños, ya sea de sus genitales o de su boca, también los golpean por desconocimiento de esas mismas etapas del desarrollo del niño, que recordemos de acuerdo al curso de vida ya no son tan lineales, sino que dependen de muchas, son multicausales, dependen como de muchas áreas en las que igualmente está inmerso el niño. También se facilita la práctica del buen trato con los niños cuando se solicita como toda esa ayuda al personal capacitado para aclarar las dudas y la orientación en las dificultades, cuando a la familia se le enseña también a reconocer cuando una conducta requiere atención por parte de un especialista, cuando se presentan trastornos del sueño, trastornos de alimentación, de eliminación, de la comunicación y de la socialización, trastornos generalizados del desarrollo, de déficit de atención y entre otras el mal llamado niño difícil, porque siempre que vamos, miramos, o la mayoría de las veces, cuando nos acercamos a ese niño que la familia llama difícil, malo, encontramos que hay unos sentimientos de soledad infinitos o que se están repitiendo algunos patrones de violencia que incluso vienen de generaciones anteriores. También nos encontramos a veces de un profundo enojo de la madre con su pareja o viceversa, o de los padres con sus propios padres, pues entre muchas otras causas. Entonces siempre el llamado es a mirar qué hay detrás de todo esto que nos está presentando el niño, para determinar si de pronto nos está sugiriendo la existencia de un maltrato infantil o incluso de un abuso sexual. También se facilita la práctica del buen trato con los niños cuando lógicamente el Estado, como corresponsable de los derechos de los niños, garantiza como todas esas condiciones vitales
para satisfacer esas necesidades básicas y cuando se conocen las rutas de atención a la violencia y los organismos que brindan apoyo e intervención cuando ésta se presenta. Hoy en día, ya desde hace varios años, pues se están desarrollando muchas acciones para prevenir el maltrato y el abuso sexual, para promover el buen trato. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que vamos a revisar a continuación, vemos que todavía falta mucho por hacer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas cifras alarmantes. La UNICEF nos dice que una cuarta parte de todos los adultos han reconocido que han sufrido maltratos físicos en su infancia. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Miremos esto en el mundo: 300 millones de niños de 2 a 4 años de edad son víctimas de algún tipo de violencia. En cuanto a Latinoamérica, tenemos 70 millones de niños se encuentran en situación de pobreza y 2 de 3 de estos menores de edad son víctimas de violencia. También la UNICEF nos dice que cada 5 minutos en el mundo un niño muere por algún tipo de violencia. Entonces, casi que estas cifras nos hacen como ese llamado a que hay que continuar promoviendo el buen trato con los niños y a desarrollar todo tipo de acciones para prevenir el maltrato y el abuso infantil. ¿Sabías que en Colombia en 2017 se registraron 2.148 muertes por lesiones fatales en menores de 18 años de edad? La pregunta también aquí es cuántas de esas muertes pudieron ser prevenibles. ¿Cómo estamos en Antioquia y en Medellín? Este es unos datos que se pueden leer en el Observatorio de Bienestar de la Niñez en Colombia. Entonces nos dice que en Antioquia, en el periodo desde el 2011, enero de 2011, al 31 de agosto de 2017, ingresaron a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, es decir, algunos niños que tenían sus derechos amenazados, vulnerados o incluso inobservados, 12.831 niños. Y en Medellín, en ese mismo periodo, 8.765 casos. Acá ya de manera más detallada, entonces miramos entre 2016 y el 31 de agosto de 2017 se presentaron 4.461 casos de niños que igualmente ingresaron a esos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, y de esos 3.252 corresponden a Medellín. En cuanto al motivo de ingreso, entonces tenemos víctimas de violencia sexual, tenemos maltrato infantil, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle, trabajo infantil y desnutrición. En relación al rango de edad, tenemos primera infancia con 23.31%, infancia 27.82% y adolescencia 47.68%. El mismo ICBF nos habla de un promedio de 39% de niños que de alguna manera sufren algún tipo de violencia entre 0 y 5 años a nivel nacional, y miremos Antioquia, 52.8%, vemos que las cifras de Antioquia superan el promedio nacional. En cuanto a los centros zonales, igualmente como información general, Medellín, el ICBF tiene 3 centros zonales. En su orden recibieron mayor atención de estos casos el Centro Zonal Noroccidental, el Centro Zonal Suroriental y el Centro Zonal Nororiental, que es el que queda en el centro de la ciudad. Teniendo en cuenta como esas cifras que hemos mencionado, la Organización Mundial de la Salud, en su boletín de septiembre de 2016, hace como un llamado a todas las instituciones y a todos como sociedad a desarrollar acciones para prevenir la violencia hacia los niños. Para eso,
ellos primero que todo definen qué es el maltrato infantil. Entonces el maltrato infantil se define como todos esos abusos, la desatención de que son objeto los niños menores de 18 años, aquí incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o cualquier otro tipo que causan y puedan provocar algún daño en la salud, en el desarrollo, en la dignidad del niño, poner en peligro su supervivencia, siempre en ese contexto de relación de responsabilidad, de confianza y de poder. Tenemos también que la exposición a la violencia de pareja también se incluye como una de las formas de maltrato infantil y esto es vital que también lo tengamos como en mente, sumado al maltrato en gestación, cuando la madre en gestación es agredida física o psicológicamente o cuando el niño es rechazado por sus padres y por su familia. Vamos aquí ya a mirar los tipos de maltrato. Entonces tenemos el maltrato físico, cualquier lesión o daño físico infringido al niño de manera intencional por parte del cuidador, uso de golpes, pellizcos, palmadas, el uso de la correa, del palo y cualquier objeto que le cause un daño físico al niño. Tenemos la violencia sexual, entonces todo acto en el que una persona en una relación de poder involucra a un niño en una actividad de contenido sexual que propicia su victimización y donde el ofensor obtiene siempre gratificación. Aquí entre la violencia sexual hablamos del abuso, de la violación, también de los tocamientos, del asalto sexual, de la explotación sexual, de la trata y violencia sexual en el conflicto armado, de la pornografía, todo lo que es el uso de la web en esta era digital y la exposición también pues, a la pornografía. Tenemos el maltrato psicológico, que casi siempre pasa como desapercibido o es invisible porque a veces estamos como acostumbrados que a lo que no se ve de manera más palpable, como que no le ponemos atención. Y igualmente el maltrato psicológico, como más adelante lo vamos a mencionar, tiene unas consecuencias también que provocan un daño inmenso en el niño. Entonces decimos o hablamos de maltrato infantil psicológico, todos esos actos o omisiones cometidos por los padres, por los cuidadores que afectan el bienestar emocional y mental del niño. Aquí también incluye todo lo que es el acoso escolar, hoy en día más conocido como bullying, todas esas frases, burlas, todo ese contenido de ataque hacia los niños y la alineación parental, que es lo que ya anteriormente hablábamos, cuando un padre utiliza al niño, entre comillas, como para vengarse de su pareja, sobre todo en esos procesos de separación y de divorcio, o cuando desarrolla como toda una cantidad de frases y actos para poner al niño de su lado y en contra de su otro padre. Tenemos también el tipo de maltrato negligencia, cuando los padres o cuidadores no satisfacen como esas necesidades básicas del niño. Es muy importante que hagamos esta diferenciación, que diferenciemos, pues valga la redundancia, la negligencia de la familia como una forma de maltrato, de la falta de cuidado por escasez de recursos y dramáticas condiciones de extrema pobreza, de aislamiento geográfico y social, que de alguna manera nos está sugiriendo dónde está el Estado como garante de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. A nivel general, vamos a mirar qué consecuencias tiene el maltrato. Entonces, de acuerdo como al grado de la severidad, vemos enfermedades graves e incapacitantes e incluso la muerte. Todos los que de alguna manera hemos estado en contacto con todos estos niños que están en esos procesos de atención de restablecimiento de derechos en el IFCBF o por comisarías de familia, es donde vemos como cuántas cosas, cuánto daño se le provoca al niño cuando se maltrata o cuando se abusa. Entonces, entre esas consecuencias también que se han observado, es que los niños reproducen ese maltrato recibido de los adultos en su relación con los animales, con las cosas, con los otros niños, en sus juegos, con sus vecinitos, con sus compañeros de colegio.
Algo muy grave también es que los niños empiezan a percibir la violencia como algo natural, como algo que es necesario, algo que es muy común en las relaciones humanas, un mecanismo de adaptación, un mecanismo para resolver conflictos. Entonces miremos cómo de alguna manera el niño, eh, por esa violencia recibida, empieza a prolongar y a repetir el uso de la violencia como un recurso que es muy válido. Entonces, por eso es tan importante ponerle atención, prevenir y detectar el maltrato a tiempo. Y en esta revista de pediatría también hacen referencia como a esas consecuencias en caso de violencia sexual. Entonces, desde el riesgo del VIH, enfermedades de transmisión sexual, el inicio precoz de la sexualidad, las relaciones sexuales sin protección, el embarazo adolescente, el rechazo a la maternidad, e incluso ellos hacen esa referencia a la depresión postparto como una consecuencia del abuso sexual infantil. A corto plazo, entonces, ¿qué vemos a corto plazo en estos niños que sufren maltrato infantil? Entonces, en su infancia y en su adolescencia vemos niños que tienen problemas de sueños, tienen niños que sufren de pesadillas, que tienen cambios en sus hábitos alimenticios, niños que tienen pérdida de control de esfínteres cuando ya la tenían, lesiones y enfermedades a causa de la violencia recibida, alteración en funciones cognitivas, esto teniendo en cuenta como esos efectos a nivel físico y conductual, consumo de drogas y alcohol. Hay niños que le relatan claramente a sus profesoras que no desean volver a su hogar, entonces utilizan el escape de su hogar, intentos de suicidio en general, conductas autolesivas. Y una de las inquietudes que casi siempre nos comentaban las madres sustitutas es que los niños presentan bajo rendimiento académico, inquietud, problemas para concentrarse, para memorizar, producto como también de esta violencia. A nivel emocional también encontrábamos niños que tienen muchos sentimientos de culpa. Cuando al niño en ese acercamiento se le preguntaba sobre la misma situación, el niño siempre validaba la actitud del padre. Entonces, no, yo soy el culpable porque yo me porté mal, yo me manejé mal, yo soy malo, yo soy desobediente. Entonces, mire todo lo que va causando el autoestima y en general en la vida del niño, rechazo a su propio cuerpo, hacia sí mismo, sentimientos de vergüenza, pueden presentar conductas agresivas, un miedo generalizado, sentimientos de hostilidad, también desconfianza y rencor hacia los adultos y de acuerdo como a las lesiones, estrés postraumático a nivel sexual. Entonces las consecuencias, conocimiento precoz de la sexualidad, masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual, exhibicionismo, confusión de la identidad sexual a nivel social, un déficit en las habilidades sociales, a veces se presenta ese retraimiento o aislamiento social y como ya lo hablábamos, el uso de la violencia como un mecanismo de relación con las otras personas, con los animales o con sus compañeros o incluso consigo mismo. Aquí vemos que no solamente esas consecuencias se quedan ahí en la infancia y en la adolescencia, sino que estas también se prolongan hacia la adultez, también con unos efectos físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales. Entonces, a nivel físico, todos esos síntomas de los dolores crónicos, todos esos trastornos de somatización, alteraciones del sueño y de la alimentación. Hoy en día los neuropsicólogos nos están hablando ya de la neurobiología del maltrato infantil y las consecuencias que hay en el cerebro humano, por ende, pues como en todas las funciones cognitivas. Entonces ya hay investigaciones que han mostrado que a largo plazo el maltrato infantil produce alteraciones en el hipocampo, en la amígdala, en las estructuras cerebrales, en el cuerpo calloso y en el córtex cerebral. Entonces, es como ese llamado que el maltrato de por sí no es que
es algo del momento y pasó. Vemos que eso tiene también un trasfondo que ya se nos está hablando de daños en el cerebro y todo lo que esto implica para la vida. A nivel conductual, intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastornos de disociación. A nivel emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza, miedo a los hombres o a las mujeres, dependiendo pues como del agresor, esa dificultad para recibir y expresar esos sentimientos de ternura y de intimidad a nivel sexual, fobias sexuales, la distorsión de esa percepción de una sexualidad sana, creencia de que solamente es valorado por el sexo y en general dificultades para disfrutar de la sexualidad. A nivel social, tenemos aislamiento, problemas para establecer vínculos con las demás personas, repetición de patrones de crianza con sus hijos, que esto lo vamos a revisar también como un factor de riesgo. Casi siempre lo que observamos son patrones de violencia que se repiten de generación en generación. Bueno, entramos ya aquí a mirar esos indicadores de maltrato infantil. Entonces, a nivel físico, tenemos en cuanto a piel y tejidos blandos, edemas, equimosis, hematomas en la cara, extremidades, nalgas o tronco, cicatrices en el cuerpo del niño que evidencia que ha recibido una quemadura con cigarrillos, con planchas, con líquidos en pies, manos, espalda o nalgas, heridas y laceración en la cavidad oral, a nivel esquelético, fracturas en niños menores de 1 año, fracturas frecuentes, maltratadas, mal cicatrizadas. De ahí es también vital que hagamos siempre esa revisión a la historia clínica del niño, porque el niño ha consultado. Muchas veces se observa que el motivo de consulta a repetición es accidentes. Entonces, ¿qué hay detrás de estos accidentes también? A nivel del sistema nervioso central, trauma cranoencefálico que genera hematomas de cuero cabelludo, heridas, pérdida o no de la conciencia, ahogamiento y broncoaspiración en cuanto al sistema respiratorio, heridas del glóbulo ocular, lesiones oculares y auditivas en los órganos de los sentidos, golpes, hematomas, ruptura de vísceras a nivel abdominal y vómitos. También intoxicaciones, mordeduras humanas, signos de traumatismo en otras localizaciones son una explicación clara y que de alguna manera son sugestivas de la existencia de maltrato infantil. Casi siempre ese niño que recibe maltrato infantil es un niño que es muy cauteloso, un niño que es miedoso, un niño que incluso rechaza la observación y el contacto con el adulto, incluso en la misma consulta con la enfermera, con el médico, rechaza pues como esa revisión, presenta unas conductas extremas de agresividad. Son niños que también tienen miedo de ir al colegio o a la casa, se le escuchan frases de que él siempre está solito, de que a nadie lo cuida, o ya claramente hay niños que relatan que alguien cercano, un cuidador o sus padres, es quien le ha producido las lesiones. En cuanto al autor, entonces casi siempre vemos que ha sufrido maltrato en su infancia, que aplica sanciones severas y no acordes a la edad del niño. Cuando se le pregunta acerca de las lesiones que presenta el niño, no da explicaciones, responde con evasiva, se contradice, incluso intenta ocultar la lesión del niño, utiliza guantes, le pone al niño chaquetas, gorras, y para que no vayan a descubrir la existencia como de ese maltrato infantil. Y cuando se ve de alguna manera descubierto, siempre culpabiliza al niño, siempre dice que el niño es el malo, que el niño es el perverso, que el niño es el desobediente, el difícil, y no asume como su responsabilidad. Y hay otros que finalmente parecen no importarles ni no preocuparse por el niño. A nivel de violencia sexual infantil tenemos unos indicadores, entonces dolores, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cervix o vulva enrojecida, secreciones en pene o vagina, ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada, enfermedades de transmisión sexual en genitales, boca u ojos, dificultades para andar y sentarse, enuresis o encopresis, infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, olor extraño en el área genital
o ya niños que también relatan de manera precisa la situación de abuso o violencia sexual. A nivel comportamental, tenemos pérdida de apetito, llanto frecuente, sobre todo en relación a esas situaciones afectivas o eróticas, conocimientos sexuales inapropiados para la edad, conductas precoces, tocamientos a partes sexuales de los adultos, de otros niños, de los animales. Hay niños que refieren un miedo a estar solos con algún miembro de la familia, un rechazo de manera repentina a alguien cercano al grupo familiar o al padre o a su madre, cambios bruscos de la conducta, la agresividad, fugas o acciones delictivas, resistencia a desnudarse y a bañarse, aislamiento y rechazo a la escuela, a relacionarse y tendencia al secretismo. Y como lo vamos a ver, es una herramienta que utiliza el autor del abuso infantil, que casi siempre es posesivo y celoso con el niño. Niega al niño ese contacto social normal como una forma de no verse descubierto. Es excesivamente atento y vigilante con el niño. Cuando se ve descubierto, acusa al niño de que el niño es el seductor y el promiscuo. Sexualiza esas manifestaciones de amor y de ternura. Utiliza los premios y los castigos. Entonces amenaza al niño con hacerle daño a su familia o a él mismo. O usa premios también, regalos, monedas, dulces. Entonces es nuevamente la importancia de crear esos hábitos de autocuidado en relación a la seguridad con los niños. También ese autor cree que el niño disfruta del contacto sexual, tiene unas expectativas irreales del niño, le dice frases como te estoy enseñando sobre sexo, esto es un juego, por eso no debes contarlo, en otras partes es normal que hagamos esto. En esa relación de poder creen que pueden hacer todo lo que quieran porque el niño es de ellos. Se ha visto tendencia a uso de drogas, alcohol y relaciones adultas no satisfactorias. En cuanto al maltrato infantil a nivel psicológico, entonces angustia marcada ante el llanto de los otros niños, niños que expresan ese miedo a ir a la casa o a la escuela, agresividad, conductas agresivas, demasiada movilidad o por el contrario excesiva quietud, tartamudeo, comerse en las uñas, miedos, fobias, esa falta de actividad exploratoria y lúdica. Hay que mirar qué está pasando con el niño. También rechazo a recibir ayuda, autolesiones, sentimientos de inferioridad. También se ha visto tendencia a los robos caseros, a los accidentes, regresión del lenguaje, miedo como a ciertos objetos o miedo ya exagerado, exacerbado a ciertas situaciones, objetos, retraso en el desarrollo psicomotor, una desconfianza excesiva ante personas ajenas del hogar o por el contrario un apego exagerado, que eso también lo observábamos con los niños de los hogares sustitutos, destructividad de objetos, sumisión o rebeldía exageradas, todo lo que son las manifestaciones psicosomáticas, encopresis, enuresis, vómitos, cefaleas, sueños con contenido agresivo, caídas de cabello, erupciones de la piel, intoxicaciones por intento de suicidio. En cuanto a la negligencia, tenemos retardo en el desarrollo psicomotor, entonces tratamiento o rehabilitación ausente e incompleta para las enfermedades crónicas o enfermedades que lo ameriten, todo lo relacionado con la desnutrición moderada o severa primaria, obesidad primaria significativa, también se cuentan como esos indicadores de maltrato infantil en relación a la negligencia. Diarrea, infecciones respiratorias sin piel a repetición. Nuevamente aquí mencionamos lo vital que es la importancia de revisar la historia clínica, cuáles son los motivos de consulta, si se presentan como estos síntomas a repetición, mal estado de la dentadura, accidentalidad previsible y prevenible, descuido con objetos y sustancias peligrosas, la incapacidad de expresar afecto, higiene personal inadecuada, ese llanto injustificado, trastorno del habla y en general como toda esa ausencia de los cuidados mínimos y de niños que se encuentran bajo cuidado de otros menores de edad o están solitos. También hablamos de negligencia cuando hay inasistencia escolar, controles médicos de crecimiento y desarrollo, vacunación, consulta tardía para causas importantes, la falta de aplicación de normas de comportamiento, porque si bien hablamos del niño como sujeto de derechos, también hablamos de un niño como sujeto de deberes. Recordemos que ya la sobreprotección
se considera como una forma de maltrato en cuanto no se promueve ni se estimula la independencia y la autonomía del niño. Y todo lo que son los niños en situación de calle. A nivel de maltrato prenatal, entonces tenemos el rechazo del embarazo, indiferencia emocional, el consumo de fármacos, alcohol, drogas o tabaco durante el embarazo, la asistencia médica insuficiente, la manera deliberada de no atenderse en cuanto a la alimentación y en general a tener cuidados básicos, todo lo que es maltrato físico contra la madre por parte del padre, trabajos de riesgos excesivamente impuestos voluntariamente. La Organización Mundial de la Salud nos habla que existen unos factores de riesgo que aumentan como esa probabilidad de que un niño sea maltratado. Entonces aquí tenemos que hay unos factores del niño, entonces la edad inferior a 4 años y a la adolescencia, el hecho de no ser deseados o de no cumplir con las expectativas de los padres, el hecho de tener esas necesidades especiales, esos niños que lloran mucho o que tienen alguna discapacidad. A nivel de los padres y de los cuidadores, tenemos las dificultades para establecer esos vínculos afectivos con el recién nacido, el niño que no es reconocido por el padre, el hecho de no cuidar al niño, antecedentes personales de maltrato infantil, la falta de conocimiento sobre el desarrollo del niño, el consumo indebido de alcohol y de drogas, en especial durante la gestación, la participación en actividades delictivas y las dificultades económicas también se cuenta como un factor de riesgo. A nivel relacional, todo lo que son problemas físicos, mentales o desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo y la pérdida de apoyo de la familia extensa para acompañar como todo ese proceso de crianza del niño. A nivel social y comunitario, como todo ese conjunto de desigualdades sociales, la no satisfacción como de esas necesidades básicas, la disponibilidad fácil de alcohol y de drogas, la situación de desempleo y de pobreza, las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, pornografía, prostitución, trabajo infantil, todas estas normas sociales, culturales, todas esas creencias que debilitan el estatus del niño con relación a los padres, donde se fomenta la violencia hacia los demás, donde se promueve que es importante castigar al niño físicamente, o ya la rigidez de los padres asignados a cada sexo. Y en general, todas las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan unas malas condiciones de vida. Esta clasificación que encontramos acá, tengámosla muy en cuenta. Entonces se habla de una clasificación leve o moderada del maltrato infantil cuando se ha provocado o cuando se va a provocar una alteración en la vida del niño en todas sus áreas, pero su desarrollo no se encuentra comprometido. Es decir, nosotros podemos hacer un abordaje educativo en el entorno sociofamiliar del niño y aquí es muy importante el seguimiento para mirar si esa situación se solucionó. Incluso algunos recomiendan la visita domiciliaria. Y grave, ya cuando la vida del niño está en peligro, tenemos que acudir al sistema de protección y de justicia cuando se ha provocado, se va a provocar a corto plazo un daño significativo en la vida del niño. Su desarrollo integral está comprometido, requiere un tratamiento intensivo para solucionar y para atender la situación. Hay unos criterios que definen la gravedad, entonces la frecuencia y la intensidad de esos indicadores que veíamos anteriormente, el grado de vulnerabilidad del niño, entonces, cómo es esa cronicidad, esa frecuencia del maltrato, el acceso del perpetrador al niño y a la niña, en qué características y condiciones actuales está el niño, qué relación existe entre el agresor con el niño y la niña, existe una discapacidad que de alguna manera deja al niño en una condición de indefensión, qué características está presentando el entorno familiar, qué características tienen los padres, los cuidadores,
si se solicitó alguna vez ayuda, si se acudió, si se resolvió. Y nuevamente aquí viene lo del seguimiento. ¿Cómo actuar? Entonces, recordemos siempre la observación, el diálogo, esa conexión con el niño que nos aporta mucha información, la pregunta y el diálogo con los cuidadores o las personas que acuden como a las consultas o a los programas, la revisión de la historia clínica para poder determinar la existencia del maltrato infantil o del abuso sexual. Es importante interrumpir el ciclo de la violencia, creer siempre la versión del niño, revisar cómo está, si se tiene algún dolor, si está triste, ayudar a encontrar esas redes de apoyo para encontrar oportunidades de cambio en el entorno del niño y de la familia. Y ya cuando se hace necesario, entonces proceder a darle cumplimiento como a la denuncia o a esa ruta de atención establecida, que casi siempre la poseen como cada institución de salud. Entonces recordemos que aunque existen esas rutas de atención, también se pueden hacer esas denuncias en la página web del ICBF, en la línea de atención 018-091-8080. Tenemos la línea 141, la línea de protección infantil, la línea 123, la línea de prevención de abuso sexual 018-011-2440, el CAIBAS, en las comisarías de familia, las inspecciones de policía, las personerías municipales, la fiscalía, la policía de infancia y adolescencia. Y a nivel de Medellín tenemos 3 centros zonales, el noroccidental, suroriental, nororiental, Aburrá Norte, que queda en Bello, Aburrá Sur en Itagüí. Y recordemos que las únicas palmadas que son útiles son aquellas que se usan para felicitar, animar y acompañar. Y no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Entonces, muchas gracias por acompañarme en el desarrollo de esta conferencia, por el desarrollo de tantas acciones que se realizan desde su sitio de trabajo como ciudadanos, como madres, como padres, para prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil y para promover el buen trato. Entonces, nuevamente, muchas gracias y gracias a la Alcaldía de Medellín por este servicio de la Secretaría de Salud. ¿Sí quedaría la parte final? Yo creo que sí. Es que hay cosas que no se pueden cortar. ¿Ese será el script? Sí, pero necesito Julián porque necesito que lo descargue porque no sé en dónde quedan los archivos que se descargan.